No, la verdad que muy feliz porque un gol más que todo, marcarlo con la selección Colombia no tiene precio. Hey, ¿qué tal amigos? En esta ocasión hablaremos de la impactante historia de Jorge Carrascal, un joven colombiano que se forjó entre cuchillos y peleas y tuvo que superar varias adversidades para llegar a ser un futbolista profesional. Hasta tuvo que ver la muerte de cerca. Jorge Andrés Carrascal Guardo es un futbolista colombiano, un jugador extraordinario, con una gambeta exquisita, nacido en Cartagena, Bolívar, el 25 de mayo de 1998. Es un joven que sin duda en su pierna derecha hay un pincel que hace obras de arte en el campo de juego. Este crack es ejemplo pleno de superación, que cuando las cosas se quieren, se pueden. Fue integrante por muchos años de la rebelión auriverde, popularmente conocida como las Barras Bravas del Real Cartagena. Viajaba detrás de su equipo en mulas y cualquier otro vehículo que encontrase, pero gracias a su talento hoy juega en uno de los mejores clubes del continente. Dentro de una cancha uno se tiene que sentir orgulloso, disfrutar, eso no es presión. Presión era jugar en mi barrio, donde se colocaban dos piedritas y hacían los arcos, y en los campeonatos contra los otros vecindarios, el que perdiera se agarraba a cuchillazos contra el rival. Eso es presión, dijo Carrascal. No cabe duda que surgir en este contexto marcó la vida del talentoso joven. Cuando a uno le quieren pegar en el barrio toca pelear, te tienes que hacer respetar, eso fue algo complicado. Y cuando estaba más pelado, yo también peleaba. Andaba con cuchillos, todo eso. Era un barrio súper humilde, un barrio muy bajo, había que defenderse, comentó el futbolista. El hecho de vivir muchas situaciones amargas aprendió a tener personalidad dentro y fuera del campo. Cuando era niño, su sueño más grande era ir a Europa y admiraba mucho a Ronaldinho. Era fanático de ese jugador. Soñaba con jugar en el Barcelona, porque el brasileño estaba ahí. A veces lo llevaban a escondidas a los entrenamientos porque el papá se molestaba por el tema del colegio, para que así no descuidara sus estudios. Jorge Andrés Carrascal es irreverente en la cancha y es una de las características que ganó en la calle, en su barrio, en el sitio donde nació y creció antes de llegar al fútbol profesional. Sus inicios en el fútbol no fueron fáciles por el entorno en el que creció, pero gracias a la guía de su padre, Jorge Luis Carrascal, y a la de sus tíos maternos, pudo comenzar a crecer y a pulir ese estilo, que luego le valió para dar rápidamente el salto al viejo continente. Vivía en el barrio Escayón Villa, y sus tíos conformaron un equipo, el Club Deportivo Heroicos, donde comenzó a destacarse. De los Heroicos, Carrascal llegó a la selección de Bolívar, y ahí comenzó a llamar la atención de los clubes profesionales. Fue observado por algunos de los equipos de Medellín, pero no hubo arreglo. El que sí terminó llevándoselo fue el Millonarios. Nevis Nieto, que era el cazatalentos de Millonarios, lo fue a ver jugar y descubrió el gran potencial que tenía el chico. Lo primero que me llamó la atención de Carrascal es que pisa la pelota. Antes de recibir, ve alrededor, 180 grados para referirse al adversario. Que a esa edad, con tan solo 15 años, tuviera esas características de un jugador maduro, me impresionó. También su parte técnica es muy rica, va en ese proceso de seguir desarrollando su fortaleza, que es la habilidad, comentó Nieto. Llegó a Millonarios en el año 2014, proveniente de la selección juvenil de Bolívar. Debutó como profesional con tan solo 16 años. Para nadie es un secreto los problemas de indisciplina que tuvo Jorge en sus inicios en Millonarios, pero su talento y la guía de jugadores con gran recorrido lograron que hiciera un cambio en el chip y se centrara así en su carrera. Ya para esa época el Sevilla de España lo tenía entre ojos. Carrascal había jugado el Sudamericano Sub-17 en 2015 con Colombia.
Allá lo vieron e hicieron una oferta por él. Sin embargo, una lesión de ligamentos puso en duda su transferencia. Pero era tanto el interés de los españoles que decidieron llevárselo así. En el 2016 saltó a Europa. Sin cupo en el primer equipo, fue cedido al Sevilla, donde siguió su recuperación, pero forzaron su regreso a las canchas y recayó en la lesión. Cuando por fin pudo jugar con normalidad, no estaba inscrito, así que Carrascal debía tomar una decisión: aguantar 6 meses más por fuera de las canchas o irse a otro club, y Carrascal hizo lo segundo. Su nuevo destino era exótico, el Karpaty de Ucrania. Allá tuvo que acostumbrarse a una nueva vida, a andar con un traductor, a comer muy diferente a lo que comía en Cartagena o en España. Pero ya Carrascal había tenido pruebas más duras. Jugó 40 partidos entre Copa y Liga y anotó 6 goles. De ahí saltó al River Plate, donde lo presentaron como el Neymar colombiano, un apodo que no le gusta. La verdad es algo muy exagerado. Creo que todo futbolista tiene su carrera y quiere tener su propio nombre. No es que lo tome mal, pero no me gusta. Pero bueno, ojalá algún día algún jugador lo apode en Carrascal, jajaja. Uno nunca sabe, dije. Su paso por River le ha ayudado a crecer como persona y no tanto como futbolista, porque él siempre ha jugado de la misma manera, pero ahora se expresa mejor y está mucho más pendiente de su familia. Destacan al futbolista cartagenero como un jugador versátil, pues puede cumplir con varias funciones en el frente de ataque: extremo izquierdo, extremo derecho, media punta o segunda punta. También lo puede hacer en la mitad del campo, volante interno, volante creativo e incluso volante central. Jorge Carrascal fue una de las grandes sensaciones del torneo preolímpico que se disputó en Colombia, y sus buenas actuaciones lo posicionan como un jugador de calidad. El jugador le hizo un enganche a las pandillas y está trazando un camino que lo llevará a cosechar muchos éxitos. Jorge tiene un espíritu luchador, se ha sobrepuesto a las adversidades y cuando el desafío era mayor, su brillo también ha incrementado. Es un chico que se divierte con la pelota y tiene grandes aspiraciones. Por eso se ha enfrentado sin miedo a estar fuera del país a pesar de su corta edad. Seguro con lo que está creciendo y viviendo en el River Plate de Argentina y en la selección, pronto regresará a España para ser grande. ¿Tiene condiciones para hacerlo? ¿En qué equipo te gustaría ver jugar a Jorge Carrascal? No olvides dejar tu comentario y dejar un gran like, crack. Si yo no hubiera tenido ese apoyo familiar o el de varias personas que me apoyaron mucho, ahora mismo yo estaría en Cartagena y si no estaría preso, estaría por ahí robando, dijo el joven futbolista. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto. Like a diamond.